Pero una denuncia no puede ser retirada, una demanda sí se puede, pero lo que tienen ahora es una denuncia. Y nosotros lo que pedimos, señor presidente, es que el ministro no sea milane. El ministro tiene que estar donde se le solicite, y eso es lo que está haciendo ahora, y estará donde tenga que estar, porque en los momentos malos y en los momentos difíciles hay que estar. Eso se llama lealtad y disciplina. Y creo que eso nos enseñó Víctor Raúl Haya de la Torre, que hay que reconocer. Entonces, ¿qué pasaba, me pregunto, si el procurador del Ministerio de Defensa o el ministro no denunciaban? ¿Qué pasaba si no denunciaban? Ya lo hubieran denunciado al ministro por omisión de denuncia. Por supuesto que sí, ya los hubieran denunciado. Entonces tenemos que defender al pueblo. Tenemos que defender al país. Y al final se tienen que investigar a todos los poderes, y a los que tengan que ingresar en el proceso investigatorio. O sea, ¿por qué tenerle miedo? ¿O porque somos nacionalistas hay que mitigarlos y desaparecerlos a los nacionalistas? No, nosotros hemos gobernado para el país, hemos viajado al BRAE muchas veces. Entonces, señor presidente, consideramos que en estos medios y en estos programas serios y en los programas de repente no serios, al final las buenas acciones deben respetarse y las malas creo que se deben castigar. Yo lo único que pido, señor ministro, e invoco, que necesitamos mayor detalle y mayor información. Aquí existen exautoridades militares, son congresistas de la orden castrense, ahora son congresistas, pertenecieron a esas órdenes y saben lo que es información y sesión secreta, saben qué son y qué es ser colaborador. Y si salieron o no salieron de la televisión, eran o no eran colaboradores. Ese es mi primer punto, mi primera preocupación por la seguridad nacional. Los que no estamos preocupados por la seguridad nacional o por lo que pertenecemos de Cusco, BRAE, Junín, Ayacucho, estamos preocupados. Quisiéramos, señor ministro, que usted nos explique en una sesión secreta para poder concluir finalmente dónde están los casos objetivos, no subjetivos, parciales, para decir finalmente si somos imparciales o nos parcializamos a un lado. Ministro, necesitamos la verdad. Necesitamos que el jefe del Comando Conjunto ahora en este gobierno y lo que venga, hagan su trabajo y nos informen el día de hoy. Presidente, usted conoce perfectamente los temas de defensa nacional. Queremos escuchar el día de hoy a esas autoridades que están en la orden de generales. Queremos escucharlos para poder finalmente discriminar e informar en nuestra población cuál fue el tema de fondo. Ya. Gracias, presidente. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el señor ministro de Defensa. Muchas gracias a todos los congresistas por las diferentes opiniones vertidas. Como se debe entender, estamos en el Congreso, comparto algunas y también no comparto otras. Vamos a ir tratando muchos de los temas tratados. Si fuera uno por uno, nos quedaríamos creo que 3 horas más, no tendría problema en hacerlo, pero creo que es importante escuchar lo que hasta el momento no han querido escuchar, que es la información que nos tiene que transmitir el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Me han dicho que miento, yo no miento y no vengo al Parlamento a mentir. La foto que salió en la filtrada de la documentación es una foto del Congreso y del periódico. Sí, me la han enseñado. Es del Heraldo del Congreso y la tengo por ahí, ahora se la comparto si quiere. Yo no vengo aquí a decir que tapo la corrupción, al contrario. Nosotros identificamos este tema de corrupción a través del Comando Conjunto antes que el programa Panorama lo señalara. Nosotros no tapamos ningún caso de corrupción y yo no estoy en este puesto para tapar ningún caso de corrupción. No es mi estilo. Yo no voy a tapar actos de corrupción en ningún lado. Y con pena lo digo porque me parece que mucho se ha
maltratado el honor de las Fuerzas Armadas en esta mesa hoy día. Algunos no, pero muchos Presidente, otros... yo no acepto que el ministro diga eso. Interrupción, Aquí no se ha congresista. maltratado. No acepto que el ministro diga eso. Aquí no maltratamos a la Fuerza Armada. Aquí maltratamos a los corruptos, que es diferente. Así es, señor. Cuidado. Así que el Continúe, ministro señor. cuide sus palabras. Hemos tocado a las Fuerzas Armadas, son víctimas del ministro. No se excuse a la Fuerza Armada. Continúe, Que no señor se ministro. cuelgue del que pide ningún militar. No me excuso en las Fuerzas Armadas, soy el ministro de Defensa. Compórtese Trabajo como con las ministro, entonces. Fuerzas Armadas. Compórtese como ministro. Así es, y Congresista, eso lo estoy vamos a haciendo. continuar. Compórtese Ya, como ya. ministro. Y eso es lo que Congresista estoy haciendo. García de la Hunde, por favor, vamos a continuar con la exposición del ministro. Ya escuchamos su punto de vista sobre las expresiones que tuvo. Continúe, señor ministro. Dolo, peculado, falsificación genérica, se ha mencionado también, que se quiere tapar con el secretismo ese tipo de conductas. De ninguna manera, de ninguna manera. Las investigaciones de Defensoría, del Ministerio, de Inspectoría del Ministerio de Defensa, ya culminaron y se compartieron con Contraloría, pero no se puede revelar porque todavía no terminan las de Contraloría. Oportunamente van a tener la información, seguramente, pero en este momento no la tengo a disposición y no la puedo compartir por ese hecho con ustedes. Se ha manejado el marco legal de diferente manera, ¿no? Yo he mencionado ley de transparencia y la ley vinculada al sistema de inteligencia, y que los dos marcos legales se tienen que aplicar en este caso, no solamente uno, como algunos medios periodísticos también lo han señalado. Hay que pensar de la información señalada, sí es información vinculada a la seguridad, sí es información vinculada a temas de inteligencia. No estamos aquí tratando de tapar de ninguna manera la corrupción, porque eso no es así. Hay informantes, dicen, no se les paga, usan sus nombres, eso es lo que quiero seguir explicando, pero no me han dejado. Estamos perdiendo la capacidad por culpa de malos militares, lo tengo acá escrito, no sé quién lo dijo. No. Tenemos muy buenos militares y no estamos perdiendo la capacidad. Estamos ganando la guerra desde hace mucho tiempo al terrorismo y a la pacificación. No, y lo tengo escrito, no estoy inventando. No es casualidad, esto no es casualidad. ¿Cómo que no es casualidad? Yo no he venido aquí a defender una posición política del gobierno por una venganza, de ninguna manera. He venido aquí y lo he fundamentado legalmente por temas de hecho y de derecho. Y más de 45 minutos he explicado eso. Si no han querido entender, ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto se ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo? Preguntas de fondo que queremos compartirlas, pero no me permiten continuar con la exposición. No hay victorias en los últimos años. ¿Cómo que no hay victorias en los últimos años? Los atentados terroristas se han reducido en más del 60% en los últimos 5 años. Y eso es triunfo, eso es victoria de nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas participan en el BRAEN hace muchos años, claro que sí. Tenemos más de 70 bases, tenemos más de 8.000 hombres, no 4.000 como se decía. Es gente que está soportada por personal especializado y rota constantemente. Porque ese es el trabajo de inteligencia y ese es el trabajo de fuerzas especiales que se hace. Con todo gusto. Congresista, tiene la interrupción. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Gracias, ministro, también. Usted nos refiere que tienen 8.000 hombres. ¿Podría señalarlos cuántos terroristas aproximadamente, o narcoterroristas o narcotraficantes calculan que hay en el BRAE? Continúe, señor ministro. No hay una cifra exacta y muy difícil señalar una cifra exacta, pero evidentemente hay un grupo determinado de terroristas con sus diferentes círculos y no serán pues más de seguramente 1.000 personas en total, ¿no? Por eso que quería entrar también a una sesión reservada para poder entrar al detalle de estos temas, si es que me lo permiten en un momento. Respeto por la libertad de prensa, absoluto. No
No quiero señalar nada que se parezca en contrario, pero cuando esta libertad de prensa transita y viola algunos aspectos de la ley o de las leyes que están vigentes, ¿yo qué tengo que hacer? Lo compartí en el Congreso con las comisiones respectivas. Si yo estaba compartiendo con las comisiones respectivas que se había cometido un delito en ese aspecto, y si yo no denunciaba, justamente algún congresista lo decía, estaba cometiendo el delito de omisión de denuncia. ¿En qué documentos oficiales se rinden las cuentas? En los documentos oficiales que están señalados en la directiva que el Comando Conjunto hace muchos años ha señalado para eso. Y todo está adecuadamente señalado. No basta poner el sello de secreto para que sea secreto, evidentemente, lo expliqué. De acuerdo al 1141, toda la información que tiene o que genera el sistema de inteligencia, no el de la DINI, porque yo no vengo aquí a defender a la DINI. Yo no sé cómo funciona la DINI. De lo que estamos hablando es de la inteligencia del Comando Especial del BRAEM, de la inteligencia del CIOEC, del Comando Conjunto. Esos son los temas de fondo. Que altos mandos de las instituciones armadas inventan información de inteligencia para venderla. ¿Eso no es maltratar el nombre de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se llama eso? Se señaló también que ¿cuál es el resultado de los exámenes? Yo también quisiera haberme presentado en este Congreso con los exámenes concluidos de Inspectoría y de Contraloría General de la República. Todavía no han terminado, no lo puedo hacer. Si no, con todo gusto los hubiese compartido. Cuando hay actos de corrupción, se pone en riesgo la vida. Por supuesto que sí. Eso es lo que hemos señalado, ¿no? Al difundir en estos programas identidades, personas. Claro que sí. Se ha duplicado el presupuesto de inteligencia, no el de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Tengo las cifras acá, el presupuesto y ejecución de gastos de inteligencia, y ha pasado el 2015 de un presupuesto de 14.700.000 a un presupuesto de 13.200.000 el 2016. No es un incremento del presupuesto, al contrario, alguna reducción. El presupuesto mal gastado de ninguna manera, que podrán haber algunos elementos seguramente que pueden afectar la ejecución presupuestal, pero no es que el presupuesto se malgasta. Que el MINDEF quiere callar los programas de ninguna manera. Cuando fue Panorama a pedir la explicación, se le abrió la puerta del ejército y un general que tiene un nombre fue a dar la explicación, y aquí también se le ha afectado la reputación del mismo. ¿Por qué no llamé a periodistas? Yo no voy a estar llamando a periodistas para decirles la información que van. Yo no sabía qué cosa iban a publicar. Saben muy bien cuando tienen una información secreta y cuando tienen información de qué tipo, qué se puede publicar y qué no. Toda la información que he presentado, por supuesto. Congresista Mauricio Müller, ¿puede interrumpirle al ministro? Solamente para recordar lo siguiente, presidente. Ya que el ministro dice que cuando hay temas que son secretos, estos deben ser denunciados. Porque hace 3 años el diario La República publicó en extenso los contratos que se firmaron con una empresa israelí que iba a asesorar al ejército. Y esos documentos habían sido declarados secretos, no por un sellito, sino por una resolución. Y cuando después del escándalo se solicitó que esos documentos se le enviaran al Congreso, la respuesta del Ministerio de Defensa fue: no se los podemos enviar porque son secretos. A pesar de que ya habían salido publicados en el diario La República. La pregunta que le hago, con la misma
con el mismo ímpetu con el que usted ha denunciado al programa Panorama, me imagino que habrá hecho también una denuncia contra el diario La República, sobre todo considerando que allí sí había una resolución formal que había cumplido los requisitos de ley para que los documentos sean clasificados como secretos y que hasta el día de hoy son secretos. Si ha formulado esa denuncia, nos gustaría que nos acompañe copia de la misma, señor ministro. Continúe, señor ministro. Toda la información que he presentado en las diapositivas ha sido extraída del programa de Panorama. No es que la información allí señalaba unos nombres de algunas personas y después la misma estaba tapada. Todo es lo que salió publicado en los medios de comunicación en los 2 días en que se publicó esta información. ¿Hay mucho que investigar? Por supuesto que hay mucho que investigar. En eso estamos. No hemos parado en ese proceso. ¿Existen o no existen actos irregulares bajo pretexto de secreto? Ningún acto irregular bajo pretexto de secreto. ¿Que puedan existir actos irregulares? Seguramente que sí. Y estamos permanentemente con los mecanismos de control de OSI o de inspectoría de todas las unidades buscando estos posibles actos irregulares de malos elementos para sancionarlos, y como que han ocurrido varios durante mi gestión también. El 1141 en relación a las rendiciones de las cuentas, sí, pero también relacionados con la directiva que tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para los gastos de inteligencia que se efectúan en el BRAEM en particular. El cambio de ministro de Defensa por el ministro por la PCM no es un enroque, ¿no? Es una decisión que se tomó en su momento por las personas a los que le corresponden. El tema de la DINI, nuevamente, no es un tema que esté bajo mi responsabilidad. No podría informar acerca del presupuesto o las acciones de la DINI, pero las actividades de inteligencia que hacen las Fuerzas Armadas son distintas a las que hace la DINI. Y en particular la que se hace en las unidades que operan en el BRAEM. Si pasamos a la presentación del almirante Moscoso, podríamos profundizar un poco más en el análisis de los fondos o del presupuesto que se dedica al BRAEM versus los resultados obtenidos en los últimos años en contra del terrorismo fundamentalmente, donde sí hay resultados concretos y muchos de estos son de público conocimiento. Interrupción a la congresista Lourdes Alcorta. No, todavía. Yo le hice una pregunta muy puntual, señor ministro, a través de la mesa. La única persona que tenía la información de la transcripción era usted. ¿Cómo llegó a Diario Exitosa? ¿Cómo llegó? ¿A quién se le entregó? ¿Quién se la dio para que esta a su vez la hiciera llegar? Esa información que ha sido clasificada y ha sido pública. Toda la comisión ha sido desvestida ahí. O sea, como le dije al inicio, nosotros hemos comido los sapos, todos los sapos, aguantando todo lo que nos cayó. Porque tenemos un juramento de lo que significa la sesión secreta. Pero usted, muy suelto en huesos, pide informe el día viernes oficialmente. La única persona que lo ha tenido ha sido usted. Por lo tanto, ¿a quién se le entregó? Esa es una respuesta importante. Se va a saber, ministro. Diga usted a quién le entregó, porque eso salió de su oficina, no del Congreso de la República. Gracias. El congresista Becerril le pide interrupción. Congresista. Gracias, presidente. Me llama la atención esta declaración del ministro que dice que no sabe cómo funciona la DINI. Si bien es cierto, la DINI está adscrita y depende de la PCM, pero es parte, digamos, de todo el sistema de inteligencia. Y el señor ministro tiene que conocer con su defensa estos temas. ¿Cómo lo va a conocer? Además, yo he hecho un signo de preguntas. Pero nos vamos un poco por la tangente. Por una pregunta puntual fue si un efectivo del ejército en actividad puede recibir un dinero por ser informante.
tomando en cuenta que el general Astudillo, él firmaba esos informes, esos gastos, entonces es ilógico pensar que no se dio cuenta que un miembro del ejército estaba haciendo como informante. También, presidente, quisiera que nos explique en realidad el general Astudillo ha venido firmando esos documentos donde se dice, por ejemplo, en el informe que por una zona determinada varios días pasa una columna terrorista. Entonces, ¿por qué no se actuó? O sea, simplemente llegaba el informe, él lo firmaba y tranquilo. Esos temas, presidente, son temas que debería informarnos y que hemos preguntado en su momento. Gracias. No, el que da las interrupciones es el ministro. Presidente, yo quisiera, para hacer más certera la situación, pues si no es creíble, que la asesora principal de la Comisión de la señora Rosana Ruegoso pueda decir quiénes han tenido acceso a esa información, quién ha sacado esa información del Congreso, quién ha sacado la Comisión de Defensa. Porque es importante, sí, señor, porque has acusado al panorama de los periodistas por filtrar información que ha puesto en riesgo la seguridad del Estado. Y lo que ha salido en el diario Exitosa ha sido de la única persona que tenía el documento. Entonces, la situación es bien grave también para el ministro, señor presidente. Por lo tanto, vuelvo a emplazar al ministro, a través suyo, para que nos diga aquí, la señora no se puede parar y decir a quién se le entregó formalmente el oficio. Si usted puede hacerla parar para que, por favor, diga, yo le voy a agradecer. Vamos a ver, congresista, se sabe que había una solicitud del Ministerio de Defensa y en efecto se le entregó y no ha habido otras solicitudes hasta donde conocemos. Señor ministro. No sé si podríamos hacer una exhortación para que se acelere, voy a tratar para pasar a la sesión secreta. Por supuesto, voy a tratar queremos saber los temas de fondo. De resumir algunas de las preguntas que en algunas han sido repetitivas o repetidas entre un congresista y otro. ¿Es abusiva la denuncia? No creo. ¿Es injusta? Tampoco. ¿Es exabrupta? Tampoco. Es legal totalmente, porque tenía que hacerla. Claro que me doy cuenta de lo que hago. Bueno, no está el congresista García Belaunde, ¿no? Por supuesto que me doy cuenta. No creo que sea una torpeza. Y sustentar o seguir sustentando de lo que yo he hecho es una denuncia de traición, no sé de dónde, porque ya se ha aclarado en medios periodísticos y aquí también que no es por traición, es por revelar información clasificada como secreta, relativa a la seguridad nacional. Yo no he dicho que es traición a la patria, yo no lo he dicho. Evitemos el diálogo. Si algún militar genera algún problema de corrupción, una sanción doble, sí, yo comparto esa idea, ¿no? ¿Cuántas vidas han salvado estos planes construidos? Si entramos a la parte de la información clasificada, de repente podemos contestar esa pregunta con mayor precisión, ¿no? Evidentemente, los narcoterroristas o Sendero Luminoso todavía sigue actuando y este atentado, ¿no?, donde cobardemente atacaron a 8 miembros del ejército y a 2 civiles, también se explicó en alguna de las comisiones del Congreso en los meses pasados. Que se ha quintuplicado los gastos de inteligencia no es así como lo mencioné, por lo menos no en las Fuerzas Armadas. No conozco el tema de si ha habido una demanda al Diario de la República, en todo caso lo respondo después. No entregué a nadie el informe de la transcripción del Congreso y un efectivo del Ejército Peruano no puede recibir otra remuneración por el lado de su participación en el sistema de inteligencia o de la Marina de Guerra, como se mencionó.
Porque acá hay una cosa bien grave, presidente. Sí, usted con esta... Porque acá hay una denuncia de haberse divulgado una situación en el diario, en el programa de Panorama. Había una sesión secreta, reservada y secretísima entre Defensa e Inteligencia para tocar el tema. Muchos de nosotros hemos salido indignados de atención porque el señor dijo que hemos avalado, recordado y hemos votado lo que no es cierto, porque ha mentido. Pero la única persona que tiene el informe de transcripción es él. Entonces no es muy difícil pues saber hasta dónde llegamos. La única persona que tenía, señor presidente, es el ministro. No la tenía nadie más. Entonces no es ni con un cuarto de dedo de frente. Alguien pasó. La verdad es que es una vergüenza la respuesta del ministro. Continúe, señor ministro. No sé si podemos pasar a la presentación del Comando Conjunto en sesión reservada. Bien, gracias, señor ministro. A su solicitud vamos a pasar a una sesión secreta para que el señor jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada pueda exponer también sobre la materia. Presidente, cuarto intermedio. Sí. Quiero dejar constancia, antes de que cierre la presentación, dejar constancia que el ministro no ha contestado las preguntas que hemos hecho en la comisión, que el ministro no ha contestado la pregunta que única que he hecho para confrontarlo, que la única persona que tenía la transcripción era él y que no puede decir, no quiere decir, se niega a revelar el nombre a quien le pasó la transcripción para que ella sea exitosa. Se va a saber, ministro. Cuarto intermedio. Muy breve, por favor, para poder avanzar hacia el cuarto intermedio. Marta Chávez también. Presidente, en realidad yo he hecho 13 preguntas, presidente. He vuelto a reiterar 3 preguntas y ninguna el señor ministro ha respondido. Y yo creo, presidente, que acá... si bien el ministro es para responder a las inquietudes que tenemos, no para contestar simplemente lo que el señor ministro le cree conveniente, presidente. Gracias. Corita Chávez. Sí, presidente, igual no ha contestado el tema de la reforma a la que está sometida o reorganización de la DINI. No ha contestado tampoco el señor ministro respecto a qué acciones se tomaron cuando se detectó el robo en enero del 2016 de ese expedientillo. Ni tampoco, bueno, ya explicó un poco lo de las investigaciones administrativas, pero creo que hay varias cosas que son de materia pública que debieron ser esclarecidas por el señor ministro. Gracias, Corita Chávez. Pasamos a un cuarto intermedio para poder ingresar a una sesión secreta. Vamos a estirar las piernas un rato. Hay sanguchitos arriba, por si acaso. Bien, a pedido del titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico, se acaba de pasar un cuarto intermedio para que abandonen la sala del hemiciclo Raúl Porra Barnechea, quienes no forman parte de la comisión permanente, donde el almirante Moscoso, jefe del Comando Conjunto, informará sobre temas clasificados de seguridad nacional. ¿Ya? Mientras se va retirando poco a poco de la galería del hemiciclo Porra Barnechea, la prensa que se ha dado cita hoy aquí al Parlamento Nacional para escuchar este informe sobre la denuncia a Panorama, formulada el 13 de mayo del 2016 por revelación de secretos nacionales según el artículo 330 del Código Penal. Así informó el ministro Jack Balakivi. Bien, damos paso de inmediato a nuestra programación.